Dios les bendiga, hermanos. Ay, disculpen aquí por la espera un poquito, que mire que muy bien. Oh, falta ajustarlo acá, denme un segundito acá. Bueno, a ver si me funciona, hermanos. Debe de funcionar. Ok. Bueno, no sé. Bueno, adjust it. Bien. Necesito ahí que me ayuden un poquito. Ahora no están los muchachos que usualmente me ayudan. Yo creo que esa es la cosa. Muy bien. Hermanos, la clase es la número 8. Gracias a Dios por los que están acá. Y como les mencionaba ayer, los que escucharon, la clase se trata de la parte donde de Gedeón vence a los amalecitas. Tengo miedo aquí que me vaya a caer esta computadora. Ahora sí. ¿Está bien? Muy bien. Gracias, Managmena. Ok. Ahí tienen el título. Y vamos a leer, hermanos. Esta es una historia bien bonita. Y en cuanto a ella, pues vamos a ver hay mucho que hablar de ella, por supuesto. Yo creo que ustedes han escuchado algunos mensajes respecto a esta historia maravillosa que el Señor da la victoria a Israel. Ahora, la clase se llama La victoria es por la fe. La victoria es por la fe. La clase es la número 8. Los que tienen el guía, pues lo podemos leer. Vamos a ir a Jueces capítulo 7 y el versículo 2. Los que no tienen el guía, pues ahí va a ir indicando les he puesto eso para que lo puedan leer. Va a ser primera lectura, Jueces 7, 2. Y vamos a leer hasta el 4, luego nos vamos a brincar el 13, hasta el 13, 14, 15, 16. Luego va a ser del 20 al 21. Y esa es la lectura bíblica que tenemos. Gloria a Dios. Si es que lo hacemos de una forma antifonal. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar el pueblo El 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún
mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Cuando llegó Gedeón, he aquí que contando a sus compañeros sus sueños, diciendo, leía un pan de cebada que campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. El 14. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Este es el 15. Cuando Gedeón oyó el relato de su sueño y su interpretación, habló y vuelto al campamento de Israel, dijo, cae porque ha entregado el campamento de Madián. El 16 dice, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos en sus manos cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y los 3 escuadrones tocando las trompetas y quebrando los cráneos, tomaron con las manos izquierdas las teas y la derecha con que tocaban y marcaban la espada de Jehová y de Gedeón. El 21 lo vamos a leer todos. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Cedera y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabán. Esa es, hermanos, la lectura bíblica. Y gloria a Dios por esta lectura, ¿verdad? Ahora, como yo le decía, yo creo que usted es bien sabedor de esta historia y es probable de que aún se la sabe mejor que cualquiera. Pero siempre, hermanos, es importante que veamos, analicemos, vayamos paso por paso a ver qué Dios nos está enseñando en esta lección. Una lección muy, bueno, desde un punto de vista humano, estimados hermanos, yo diría, es algo, va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. La mente humana no se puede imaginar esto, o sea, ¿en qué cabe? Obviamente tiene que ser el poder maravilloso de Dios que hizo estas cosas. Y lo es así, de hecho, Dios le dice a Gedeón que hay que tener cuidado con la cantidad de pueblo que va, porque no vaya a ser Israel que se llegue a lavar, que luego vamos a ver eso. Ahora, los puntos que vamos a ver, los objetivos que en toda la clase vamos a tener es reconocer el poder de Dios frente a la arrogancia de los hombres. El hombre obviamente puede tener su confianza en la cantidad de ejército que tiene, una cantidad numerable, fuerte, preparada, como los ejércitos lo tienen en este día, ¿verdad? Los ejércitos de este tiempo están preparados para la guerra. Hay ejércitos que están preparados y solo están esperando de que les digan vayan y son como los tiburones que huelen sangre y quieren ir a la guerra, ¿verdad? Entonces, pero Dios está sobre todos ellos, estimados hermanos, y con una tecla que Él toque, todo puede cambiar, todo se puede disipar, todo puede desaparecer o puede aparecer. Ese es el poder de Dios. Saber que cuando somos obedientes al llamado de Dios, Él está comprometido a darnos la victoria. Eso lo hemos visto también. Lo hemos visto, aquel que sigue
al pie de la letra, que es obediente, que se cuida de guardar lo que Dios le ha dicho que haga, es victorioso. Y eso es lo que también vemos a través de este libro de Josué. El problema que tuvo Israel fue ese exactamente, que ellos no cumplieron al pie de la letra lo que Dios les había mandado diciendo en cuanto a los habitantes que estaban en esa tierra donde ellos entraban a poseerla. Ellos no obedecieron, no hicieron lo que tenían que hacer, y dado a esa situación, en este momento se encuentran subyugados por tanto los madianitas, que eran los principales, pero a ellos vimos que estaban los amalecitas y también los hijos del oriente. Ahora, para nosotros y para Gedeón en su momento, esto fue un reto. Esto fue un reto, aceptar el desafío de obedecer en todo tiempo al Señor. Y en algún momento puede llegar la duda. Ahora, la duda es porque nosotros quizás vemos las cosas, usted y yo vemos las cosas desde el punto de vista humano, limitado, que no podemos hacer nada, ¿sí o no? Somos limitados. Nosotros somos limitados, estimados hermanos. Un hombre puede salir y, bueno, hubieron hombres fuertes, por supuesto, pero igual somos limitados, ese sería. Ahora, el pensamiento central, estimados, que tenemos es, ahí lo puede leer usted, la vida de los hijos de Dios es el resultado del poder del Espíritu Santo y los recursos que Él quiera usar. La victoria de los hijos de Dios es el resultado del poder del Espíritu Santo y los recursos que Él quiere usar. Es así. Es así. Usted y yo solo somos vasos en las manos del Señor y Dios sabe cómo nos va a usar. En su tiempo, Gedeón fue un instrumento y Dios lo hizo como un caudillo. El texto principal, este lo sabemos de memoria, creo yo, ¿verdad? A ver cuántos se lo saben de memoria. Y si no, lo repetimos ahora. Y vamos a hacer como las clases que se le da a los niños, repitámoslo hasta que lo aprendemos, ¿verdad? No, dice la palabra de Dios en Zacarías 4:6, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Imagínense en aquel entonces, donde el pueblo de Israel salía a la batalla, salía a pelear, peleaba por su territorio, quería salir escapar, decir así, de lo que estaba pasando. Dios le dice, no es con espada, tampoco es con ejército, no es con la cantidad de hombres, no es con el ejército que ustedes tengan preparado, es con mi espíritu. Es con mi espíritu. Yo creo que usted y yo eso lo entendemos muy bien. Ahora, en la introducción que tenemos, estimados hermanos, es una introducción bien bonita. En la semana pasada veíamos el llamado que se le hizo a Gedeón. El llamado que se le hizo a Gedeón, las excusas que él puso, y por supuesto, estimados hermanos, nosotros vemos que algo que aprendimos la semana pasada o se nos refrescó, se nos recordó una vez más, es que Dios usa a aquellas personas que están dispuestas a trabajar. Están trabajando, están dispuestas a trabajar, aunque al principio muchos de ellos, en muchos casos, han dicho no, yo no voy a ir. En el caso de Gedeón, ¿qué es lo que dijo? Era de una familia de los benjaminitas, ¿verdad? De las más pequeñas, era pobre y era de la familia más pequeña. Las excusas salen sobrando, porque cuando Dios llama, Él va a respaldar, Él va a capacitar, Él va a dar, obviamente si hacemos, como decía el texto, si hacemos la voluntad de Dios o lo que Él nos ha instruido a hacer,
usted y yo no vamos a tener problemas, vamos a vencer. Israel, el problema de él es no haber seguido las directrices, las instrucciones, los mandatos, los decretos que Dios le había dado para que cumpliese. Y recordemos, estimados hermanos, una vez más, la palabra de Dios es para cumplirla. Primero la atesoramos en nuestro corazón, después al atesorarla la cumplimos, vivimos por ella. Y eso lo debemos de aprender del ejemplo de Israel, que al no hacerlo fue sometido por sus enemigos, fue castigado, la ira de Dios venía sobre él. Porque, ¿qué es lo que hemos visto? Infidelidad tras infidelidad desde que Israel entró a la tierra prometida. Ahora, eso no es nuevo, porque Israel, si usted se recuerda, vino por todo el camino renegando, vino queriéndose regresar a Egipto. Eso era. Ahora, y entraron a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, y hicieron todo lo contrario de que Dios les había dicho que hicieran. Qué gran enseñanza hay para nosotros en este tiempo. ¿No cree usted que hay enseñanza en este tiempo, hermanos? Hay enseñanza. Ahora, vean lo primero que Dios le dice a Gedeón. Le da una orden que tiene que hacerla, que tiene que cumplirla. ¿Cuál era? ¿Qué? Ahí en su casa, ahí en su hogar o en su territorio, tenían un altar a Baal. Tenían un altar a Baal. Imagínense hasta dónde había llegado Israel, estimados hermanos. Todo el pueblo de Israel cayó en adulterio, apostataron, dejaron los caminos de Dios, dejaron al Dios vivo y verdadero. Dejaron al Dios vivo y verdadero y fueron tras los dioses de aquellas naciones que ellos no echaron de delante de ellos cuando llegaron a poseer la tierra. Y cuando vimos en el capítulo 3, en la primera clase que tuvimos de esta enseñanza, vimos que Dios le dijo: como ustedes no han echado fuera a estas ciudades, a estos habitantes, yo tampoco lo haré por ustedes. Yo no lo voy a hacer. Lo que va a suceder es que a ellos los voy a usar a ustedes tanto para probarlos, para ver su fidelidad, como también para castigarlos. Miren, hermanos, meterse o no obedecer lo que Dios nos ha dicho que hagamos, eso es serio. Eso es serio. El enemigo viene, en este caso venía Madián, y les quitaba todo, los dejaba sin comer. Los dejaba sin comer. De esta forma dice que empobrecía Israel en aquellos días. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sucedió? Por cierto, hermanos, esa imagen, sí, se ve un poquito bien. Ese es el valle de Jezreel. Por supuesto, esto ya es tiempo moderno, ¿verdad? Ya usted mira la foto allí, no es la de aquel entonces, pero el valle es el mismo, el valle de Jezreel. En ese lugar, estimados hermanos, se dieron batallas, y en ese lugar también se dará la última y gran batalla. En aquel entonces ahí se cree, y dicen algunos estudiosos, que era un ejército de aproximadamente 135,000 personas las que llegaron y estaban ahí acampando, esperando la siega, esperando de que Israel sacara la cosecha para ir y a la misma vez dejarlos sin nada a ellos. Gedeón cumplió con la palabra que Dios le dio, derribando al altar de Baal y la imagen de Acera. Él lo hizo. Pero él tenía miedo y lo hizo de noche por el temor. Imagínense, hermanos, una nación que había sido enseñada a que solo hay un solo Dios, que hay un solo creador,
tener dioses que por naturaleza no son dioses. Y le digo, este mal está en la humanidad, no es solo en el pueblo de Israel. ¿O no se recuerda usted de que ellos habían visto 2 meses aproximadamente, hacía 2 meses o 3 meses que habían visto las maravillas que había hecho Dios allá en Egipto? Que probablemente el periodo del tiempo duró como 1 año, quién sabe si más, algunos opinan que más, porque las plagas que Dios envió a Egipto venía una tras otra, pero no en un tiempo que ya, sino que pasaba una, tenía un torbellino y después llegaba la otra, imagínense. Pero a lo que voy yo es que no había pasado mucho tiempo cuando ya estaban adorando allí cuando Moisés subió al monte Horeb a recibir las tablas de la ley. Ellos abajo, cuando vieron que tardaron, ¿qué es lo que estaban haciendo? Le pidieron a Aarón que les hiciera una imagen y que la adoraran para decir, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Mire qué ceguera, estimados hermanos. Qué ceguera. Bueno, los aldeanos ahí investigaron. Al siguiente día se despertaron y fueron a ver el altar destruido. La imagen de Acera estaba cortada. Y empezaron a buscar quién es el culpable de todo esto. Inquirieron, dice la palabra de Dios. Al inquirir eso hicieron una investigación, pero al llegar a la situación, y se les fue dicho, este fue Gedeón, pero Gedeón no tuvo ningún problema. A ver, ¿qué es lo que dice? Ahí el padre de Gedeón lo llegaron a buscar y le dijeron, saca a tu hijo porque ha hecho esto. Y ese era un hombre adorador de ídolos. Y mire lo que le responde, claro, por defender a su hijo de alguna forma. ¿Qué es lo que le dijo? Si Baal es Dios, pues que se defienda, ustedes no tienen que hacer nada. Todo lo contrario, Él va a juzgar a Gedeón. Él va a traer justicia. Mire, hermanos, aquellos hombres se quedaron. Y dice la palabra de Dios que ahí le dieron un nombre, le cambiaron el nombre. Que después se lo volvieron a cambiar también. Jerobaal. Bueno, esta, ya hablamos de esa. Ahora, la imagen primera que les mostré, hermanos, es de un ejército de aproximadamente 32,000 hombres. Ahora, la inteligencia artificial ya no me dejó hacer más imágenes porque esa la hice con la primera. Hay un límite, si no hay que pagar. Entonces tengo que usar la de los testigos de Jehová, o contra Jehová, más bien dicho. Hay que usar las imágenes de ellos porque esas son las de ellos. Y usted sabe ahí cuál es el trasfondo de ella, pero todavía no nos adelantemos ahí. Mire, en Jueces 33, en 6:33, la palabra de Dios nos dice esto, estimados hermanos. Pero todos los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezarritas se reunieron con él. Gedeón, hermanos, dijo, este es un ejército grande. Vamos a reunir una cantidad de guerreros, vamos a ir y vamos a pelear contra ellos. Para este tiempo, Gedeón ya estaba creyendo, ya le estaba dando la seriedad al llamado que Dios le había hecho. Mire, el llamado de Dios lo tenemos que agarrar en serio, estimados hermanos. El llamado de Dios no lo podemos hacer ahí a un lado. Hay que trabajar.
si lo pusiéramos ahora en nuestros días, no hace mucho se nos habló de aquellos talentos que Dios había dado en una parábola. A uno le dio 5 talentos y a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. El que le dio 5 talentos, ¿qué pasó? Trabajó. El llamado de Dios es a trabajar. El que le dio 2 talentos también hizo lo mismo. Y cuando vino su Señor le dio, aquí tengo 2 más. Pero el que había recibido solo 1, mire, es una tremenda enseñanza, estimados hermanos. Israel, ese es el problema. Bueno, ese es les iba a dar un poquito de resumen. No terminé esto, estimados hermanos. ¿Quiénes eran? Pero usted se recuerda, ¿quiénes eran los amalecitas? ¿Quiénes eran los madianitas también? De alguna forma se recuerda que Moisés estuvo allá por Madián. ¿Verdad? Bueno, usted se recuerda bien la historia. Leemos acá un poquito. Quizás había llegado a sus oídos la rebelión. Esto es los de Amalek, los de Madián y los de Amalek. Lo más seguro Madián, ¿verdad? Que en Ofra, de donde era Gedeón, había una revuelta. ¿Qué es lo que está pasando? Dijeron, fueron y acamparon. Y vinieron contra ellos. Ahora la palabra de Dios, vea lo que dice. Cómo vinieron contra ellos. Y Ofra, porque estaban preparados como nunca, como langosta en multitud, y sus camellos eran innumerables en las arenas que están en las riberas del mar. Así vinieron contra Israel. Los de Madián se juntaron con los de Amalek y con los hijos del oriente y vinieron. Cuando se veía eso ahí en el valle de Jezreel, que estaban acampando ellos, se miraban como langosta. Habían venido y habían acampado, ahí habían tirado sus campamentos, estimados, y estaban esperando el momento indicado. Estaban esperando el momento indicado para entrar y saquear todo lo que Israel había cultivado. Y no esperaban que estuviera, mire, esperaban que lo prepararan, que lo tuvieran listo para ellos solo irlo a traer. Qué terrible, ¿verdad? El hermano Amner nos decía la vez pasada, imagínense, hermanos, esto es serio. Pero Gedeón, con un arrojo y audacia, ya había ganado la confianza del pueblo y ahora lo veían como un libertador. El líder convocó a los abiesaritas, eso es de donde él era, de donde él venía, y también a la tribu de Manasés. Y yo les puse el mapa allí para que ustedes puedan ver más o menos dónde está Manasés. A ver, pueden ver ahí a Manasés, estimados hermanos, es la parte anaranjada que está allá al otro. Bueno, déjenme poner acá. Ahora, había llamado a los de Manasés, que son esta parte de acá. Había llamado a los de Aser, que es esta parte de acá. Había llamado a los de Zabulón, es esta parte de acá. Y los de Neftalí. Ahí están. Pero algunos lo pueden ver ahí en sus Biblias. También tienen un mapa, las Biblias, y a veces se puede ver. Pero sabe, reunió aproximadamente de esas tribus que llegaron y los que venían de donde él, un número de aproximadamente 32,000. Bueno, la palabra de Dios dice 32,000 hombres. Es una cantidad, estimados hermanos. Eso es bastante, 32,000 hombres. Ahora, Dios sabe todo. Dios conoce todo lo que va a suceder, lo que va a pasar. Porque para Él, hermanos, para Él todo esto es historia. Para Él ya hizo todo esto.
y sabía el problema que tenía Israel de olvidarse de Dios. De olvidarse de Dios. Y eso él se los había recordado por Moisés, por medio de Moisés. Si usted mira, les había recordado allá en Deuteronomios. Si usted quiere buscar Deuteronomios, el capítulo 8, el versículo 14 en adelante. Bueno, toda esta parte es haciéndoles hincapié en no olvidar el nombre de Dios. Dice, y se enorgullezca tu corazón. Mire, en el versículo 11 empieza esta parte, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Vea lo que le dice, hermanos. Mandamientos, decretos, estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y el problema ahí, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mire de dónde Dios les estaba diciendo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen ustedes? De allá de Egipto, de ser siervos, de casa de servidumbre. De casa que te hizo caminar por el desierto grande y espantoso. El desierto es grande. Y vea lo que les dice, se lo describe. Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. ¿Se recuerda que no había agua? El desierto por eso se caracteriza, no hay nada, no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, y te sustentó con maná en el desierto. Y te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Cuando usted lee el capítulo 78 de Salmos, encuentra que esa comida era comida de ángeles. 78 me parece que es, ¿verdad? Hermano Abner, también alguien que me ayude ahí. Y dice, te sustentó comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que a la postre hacerte bien, y tú digas en tu corazón, mi poder, mis fuerzas, mi mano me han traído esta riqueza. Mira el peligro que estaba evitando el Señor con esos 32,000 hombres. ¿Qué es lo que le dijo? Son demasiados, es mucho, es mucho. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. Estimados hermanos, Dios le había dado todo a Israel. Dios le había dado todo a Israel. Ahora, en este tiempo, ¿será que también a nosotros nos ha provisto? Todo lo que yo tengo, Dios me lo ha dado, estimados hermanos. Dios me lo ha dado, Dios me lo ha provisto. Él es el que me ha dado, Él es el que me ha sustentado. Cuando llegué a este país, en el aeropuerto, donde estuve unas horas, allí se quedó la maleta que yo traía. Entré con la pura mudada que traía, por la única ropa que traía puesta, con esa entré. No traía ningún solo centavo. Y aquí Dios me ha concedido donde vivir, me he establecido. Y no tengo en abundancia como otros pueden tener, pero Dios ha sido fiel y me ha guardado. No me ha faltado comida.
Y sí, he pasado momentos difíciles. Ustedes se recuerdan el momento de depresión que hubo en el año 2008-2009, que para mí duró hasta más. Pero eso fue lo fuerte. Dios suplió, Dios cuidó de mí. Israel se le olvidaba rápido que Dios es el que lo había sacado de Egipto y que allí donde no podían cultivar nada, Dios les dio comida de ángeles, les dio pan. Y cuando pidieron carne, que querían carne, eran medios carnívoros, les envió codornices. ¿Se ha puesto a pensar usted en el desierto desde dónde vinieron esos animales, esas aves? ¿Se ha puesto a pensar usted? Es el desierto, hermano, no es hábitat para aves. ¿Desde dónde Dios se las trajo? Es grande nuestro Dios. Amén, hermano. Todo, hay un canto que no llega a alabanza, pero dice: todo se lo debo a Él. Y es cierto, todo se lo debemos a Él. Amén. Todo en absoluto. Es más, hasta el mismo aire que usted y yo respiramos, estimados hermanos, Él nos lo provee. Él. Y démosle gracias a Dios. Él es digno de que le alabemos. Mira, hay muchas personas que ahorita están en un hospital, no pueden respirar por sí mismos. Les tienen que poner un tanque de aire, una mascarilla, unas sondas, y de esa forma están viviendo. Y muchos de esos, allí, cristianos evangélicos, aún ahí alaban a Dios. Y usted y yo que podemos respirar, que nuestros pulmones están, si no al 100%, yo diría que están cerca, porque usted y yo no tenemos vicio, gracias a Dios, y no están podridos, no están con cáncer de fumar. Démosle gracias a Dios porque podemos respirar. Y la palabra de Dios nos dice que todo lo que respira, no sé si le ha faltado aire a usted ahora, pero a mí si me faltara aire más de 2 minutos yo quedo muerto. Yo no sé si usted alguna vez le ha faltado aire más que eso, pero es Dios el que nos lo da. Alabemos, glorifiquemos el nombre de Dios, mis estimados hermanos. Él nos ha dado todo. Bueno, le dijo, son muchos. Volvemos acá y ya se me está yendo el tiempo. Esta clase es bien bonita, a mí me gusta leerla. Vea lo que Dios les dice acá, estimados hermanos. A ver, Jueces 7:8. Y Jehová dijo a Gedeón, el 4, y dijo a Gedeón, en el versículo 3 le dice: ahora pues pregona en oídos del pueblo diciendo, quien tema, o sea, que tenga miedo, que tenga temor, que no quiera ir, que se encuentre amedrentado y se estremezca. Mire, esas son 2 palabras importantes, temer y estremecerse. Mire, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, donde ellos estaban, donde ellos se habían acampado, y se devolvieron de los del pueblo, ¿cuántos? 22,000. 32,000 y se volvieron 22,000. ¿Cuántos quedaron? 10,000. Para un ejército que dicen que era aproximadamente, para ir contra un ejército que era de aproximadamente 135,000 hombres. Quedaron 10,000. ¿Se imagina acá cómo tenían que pelear? Era buena estrategia. Ah, ¿qué estrategia humana? ¿Qué general, qué capitán va a hacer eso? 13.5 contra 1. Yo hicieron la matemática, eso es bueno, me ayudaron, que yo no la terminé. Hice un pie, pero no me quedó bien y no lo pude arreglar, ya no tenía tiempo. Para verlo ahí, 32,000, 10,000, quedaron 10,000, estimados hermanos. Ahora, Dios que conoce los corazones le dijo a él, todavía son muchos, mire, se fueron. Y Jehová dijo a Gedeón, aún
Es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y esa es la imagen que estábamos viendo allá de los que le estaba ahí al principio. Y ahí te los probaré. Ahora, esa palabra probar es bien importante, porque esa es la misma palabra que usa Pablo cuando le escribe a los Corintios y le dice de que el fuego hará la prueba, que todos pasaremos por el velo, por el juicio. Esa palabra, dicen los estudiosos, que se usa la que se usa para decir que van a probar los metales. Si, por ejemplo, usted sabe, el oro se prueba. ¿Por dónde lo pasan? Por el sol, por el fuego, para probar los metales, la plata, el oro, el cobre, todo eso se tiene que probar. Entonces, Dios usa esa palabra y le dice, te los probaré. ¿Verdad? Y el que yo te diga, vaya contigo, este irá. Mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Tenía que seguir al pie de la letra. Entonces los llevó a las aguas entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y ahí nosotros podemos ver, estimados hermanos, a ver. Ahí está la imagen, no la volví a pasar a hacerla grande. Miren, había unos que se agacharon completamente sobre sus rodillas. No estaban listos. ¿Verdad? El cansancio lo hacía que se habla. Pero según Dios y según en este pasaje bíblico, esos no están aptos. No están pendientes, no saben lo que está pasando a su alrededor. Pero aquellos, a ver, y así es que así no abunda el agua, ¿verdad? Usted, no sé si a ustedes les ha pasado, hermano. Si yo ya lo he probado, así no abunda el agua, no le hace y no se termina de saciar. Pero como esto es como Dios dice, ¿verdad? Imagínense esos ahí, metieron la cabeza por cuenta. A ver, ahora queda el ejército elegido, porque hay algo que tenemos que recordar y es el versículo de oro que leímos. ¿Se recuerda dónde es? Ahí está. No quiero ponernos a pensar mucho, ahí está señalado. Zacarías 4:6. Una vez más se pondría en evidencia que las victorias de Israel no dependían de las fuerzas humanas. Una vez más, ya habíamos visto con Otoniel, ya habíamos visto con Ahod, ya habíamos visto con Barak y Débora, o Débora y Barak, pongámoslo en el orden que la Biblia lo dice. Ya lo habíamos visto. Y ahora en estamos a punto de volverlo a ver. Estimados hermanos, ya vamos llegando. No se preocupe, de aquí vamos a ir a la carrerita. A unos 80 millas por hora. Todo es mediante el poder y la permisión de Dios. El temor estaba en Gedeón, pero él estaba dispuesto a obedecer a Dios. Además, Dios ya le había prometido la victoria. Cuando leemos en Jueces 7:7, entonces Jehová dijo a Gedeón, mire, ahí la que sigue, después de lo que habíamos visto, el versículo 7, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. ¿Quién? ¿Los hombres los van a salvar? No, Dios está hablando en primera persona. Con estos 300 hombres os salvaré. Si lo hablamos en castellano, con estos 300 hombres los voy a salvar.
O más bien dicho, con estos 300 hombres ya los salvé. Y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyanse las demás gente, cada uno a su lugar. Mire eso, estimados hermanos. Cada uno a su lugar. Ahora, ¿usted cree que Gedeón no tenía miedo? Pero Dios le había dicho que era valiente. Claro, no dejaba de ser humano. Y le había pedido pruebas todavía. El pellón 2 veces. Mire, en el capítulo 6 usted puede leer esa historia y ahí puede ver todo lo que él le pidió. No tocamos eso porque no termino. Eso está más atrás. Pero Dios le dice, mira, le dice, aparte de muy bien ese punto, aparte de aquellas señales que tú me pediste, si yo las hice, que usted las sabe cuáles son, eran 2. Se puede ver que casi era la misma, pero son 2. Aparte de eso, si tienes miedo, le dice, ve al campo de los madianitas. Ve al campo de los madianitas. Si tienes tanto miedo, le dice, llévate a tu paje de armas, a Fura. Y ahí tenemos la definición de Fura, que no la puse ahí tampoco. Pero en fin, estimados hermanos, dice el nombre que viene del hebreo, que significa una rama verde. Una rama verde, eso es lo que significa Fura. Ve con la rama verde. En Israel tienen significado, o el pueblo judío le ponía los nombres con significado, no solo porque querían ponerle Kevin, o el que sea, ¿verdad? Cualquiera. O tal vez, alguno, por Kobe Bryant le quieren poner Bryant a los... Ven, Lionel le ponen. Bueno, ve con él, se acercó allá, fue de noche, se acercó y escuchó a dos madianitas. Y uno le contaba el sueño a su compañero. Le contaba el sueño a su compañero. En el versículo 13 nosotros encontramos, hermanos, cuando Gedeón llegó, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero el sueño y diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. ¿Cuál fue el sueño? Veía un pan de cebada. Según los estudiosos, un pan de cebada se podía mostrar la pobreza que estaba Israel. Porque la cebada era lo más común y más barato. Como lo que está diciendo nuestro hermano José, las tortillas de maicillo no llegaban ni a tortillas de maíz, ni a pan francés, ni a whole grain como estaban ahora todos. No, nada de eso. No alcanzaba. Era un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó. Oiga, palabra importante, y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Los volvió locos. Ahora, su compañero al escucharlo como que tenía el don de discernimiento y le interpretó el sueño y le dice, su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa de lo que oímos y por lo que hemos venido, ahora sí es que estamos viendo la realidad. Porque es probable que ellos les hayan escuchado allá en Ofra, hay uno que se ha levantado en contra de lo que de nosotros, porque recuerde que estaban subyugados por Madián y ya sabían quién era, ya la CIA y todos los de investigación habían ido y habían confirmado quién era, tenían los datos específicos y dijeron, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás. ¿Qué le estoy diciendo? Tenían toda la información. Varón de Israel,
Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Esta es la última señal que Dios le da a Gedeón. Qué interpretación tan correcta, y hombres inconversos, hombres enemigos del pueblo, y Dios manda el Espíritu Santo. Cabal, lo que Zacarías dice. Qué lindo, estimados hermanos. Fue la última. Y había descendido. Mira, hermanos, muchas veces nosotros nos podemos hincar ante Dios con tanto temor, con tanto miedo, con tanta decepción quizás, con tanta tristeza. Pero si bajamos humillados, y ahí nos levantamos con fuerza, con gozo, con alegría, con una esperanza renovada, porque la esperanza es la misma. Dios nos da fuerza. Isaías dice que Él da fuerzas al cansado. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, porque la matemática de Dios no es como la de los hombres. Cualquier número multiplicado por cero, número multiplicado por cero es igual a cero. Pero en Dios Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Él da fuerzas. ¿Cuántos han tenido en algún momento de flaqueza, hermanos? Y ahora Dios los tiene acá. No están fuertes, no se sienten con deseos de seguir adelante. Más ahora que vemos todo lo que sucede, no decimos, Cristo está cerca, está pronto a venir por su pueblo, por su iglesia. Y usted y yo debemos de estar preparados, esperándole, guardando con paciencia, estimados hermanos, ese momento maravilloso cuando Él venga. Y después de esto, Gedeón dice, cuando Gedeón oyó esto, cuando oyó el relato del sueño y su interpretación, esto es lo que usted y yo tenemos que hacer, y nunca se aparte de nosotros el alabar y bendecir a Dios, adorarlo, bendecirlo, reconocerlo a donde Él nos tiene, estimados hermanos. Adoró. Dice, adoró, y vuelto al campamento de Israel, ¿qué es lo que le dijo? En ese momento, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Bueno, eso ya lo vimos, una prueba más del respaldo de Dios. Eso es lo que hemos estado viendo. Ya usted solo lo lee. Imagínese, vamos a leer esa parte. El panorama era impresionante, un ejército de 135,000 hombres en el valle. Pero al escuchar el sueño del soldado, Gedeón entendió que Dios ya había entregado en sus manos. Ya los había entregado en sus manos. Ya casi terminé. Aún los paganos e idólatras reconocen el poder de Dios, y en este caso, que era el más poderoso, era más poderoso Dios, el Dios de Gedeón, que el de Baal. ¿Cuántos lo creen, estimados hermanos? Ahora, ahí hay un detalle para nosotros, que ya no voy a entrar del todo en eso, pero sirvámosle a Dios de corazón. Despojémonos de todo. Despojémonos de todo. Porque hay mucho. Y en este tiempo hay un engaño tan terrible, hermanos. 2 minutos más, 3 minutos. Hay un engaño tan terrible, mis estimados hermanos, que el Evangelio se presenta tan fácil, tan liviano, pero Dios demanda obediencia, Dios demanda entrega, Dios demanda que nos consagremos a Él. ¿Cómo es el orden? Alma, cuerpo y espíritu, que sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Bien, el Señor les bendiga, estimados hermanos. Gedeón, convencido de ahora mueve su ejército, le dice, levantaos porque Jehová ha entregado. Muy bien, Dios nos ha dado la victoria, estimados hermanos, la victoria de los escuadrones de Jehová. Recordemos lo que Pablo escribió, que las armas, cuidadito, que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son
poderosas en Dios para destrucción de qué? ¿Qué clase de fortalezas? Si ahora el cristiano dice que ya no luchamos contra ¿qué? Carne, sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes. Bueno, hasta la próxima, mis estimados hermanos. Gracias por prestarme atención. Espero de que haya sido de bendición. Recuerde, es ilógico para nosotros ir a la guerra con ¿qué? Cántaros y unas antorchas ahí metidas en los cántaros. Al llegar al campamento, mire, 300, esos 300 se multiplicaron. Eran 3 escuadrones, eran 3 diferentes ejércitos que habían ahí unidos como solo. Gedeón los divide a su ejército en 3 grupos, 3 escuadrones, y les dijo: vayan ustedes por aquí, yo por allá, y cuando vean, así como yo hago, así tienen que hacer. Y van a gritar por la espada ¿de quién? De Jehová y de Gedeón. Y pareció una locura. Para ese tiempo es una locura. ¿Se imagina? Ir a la guerra con cántaros y con tea, y después una trompeta. Gloria a Dios por eso. Ahora, la derrota de ellos, no podemos hablar de eso. Imagínense que usted va a leer que los que no se mataron entre ellos, porque Dios trastornó el campamento de ellos, y a su compañero lo puso contra su compañero, y entre ellos se mataron. Y los que lograron escapar, ahí estaba el mapa que les dije, que vimos al principio. Llamó, mandó mensajeros a sus vecinos de Manasés, de allá de Neftalí, de todos esos lugares, y les dijo: prendan todo el norte en acción. Adelante, Dios les bendiga, estimados hermanos.